Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. La guerra en Ucrania ha entrado este viernes en su día 51 y con los bombardeos rusos de vuelta en Kiev. Son los mayores ataques a la capital desde el repliegue de Rusia para centrarse en la zona del Donbass y llegan tras el hundimiento ayer de su buque insignia en el Mar Negro que ha obligado a Moscú a repensar su estrategia marítima. Hoy han vuelto a abrirse 9 corredores humanitarios para la salida de civiles en el este de Ucrania, entre ellos en Mariúpol, en la ciudad sitiada. El ayuntamiento denuncia que los rusos están exhumando cadáveres para incinerarlos y encubrir crímenes de guerra. Esto es lo último de la guerra en Ucrania, pero el otro escenario informativo de hoy está en Jerusalén. Allí ha habido una jornada de enfrentamientos en la explanada de las mezquitas que ha dejado más de 150 heridos. Aquí lo ven. Las últimas semanas han escalado las tensiones en Israel y en Cisjordania en un año especialmente complicado en el que el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes coincide con la Pascua judía y con la Semana Santa cristiana. De América Latina, México y Argentina ponen fin a los bloqueos de camiones y en El Salvador la guerra contra las pandillas decretada por el gobierno de Bukele somete a la policía a unas cuotas de detenciones que no siempre son fáciles de cumplir. Enseguida lo vemos. Antes, los titulares. Tras 50 días desde el inicio de la invasión, el presidente de Ucrania grabó un discurso donde cuestionó el debate sobre la severidad de las sanciones. ¿Está teniendo lugar un genocidio en Ucrania? Las palabras de Joe Biden abren un debate en torno a esta delicada cuestión, estudiada a fondo por los expertos sobre el terreno. El Moskva se va a pique, el buque insignia ruso que había participado en casi todas las guerras que Rusia ha librado en lo que va del siglo. Reino Unido trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha como parte del plan de Boris Johnson contra la inmigración. Se vislumbra un fin al bloqueo de camiones en la frontera entre Estados Unidos y México gracias a los acuerdos firmados entre el gobernador de Texas y los estados mexicanos fronterizos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Rusia quiere destruir en el Donbass todo lo que resistió desde 2014, todo lo que soportó los 8 años de esa guerra. Zelensky, aprovechando el día 50 desde el inicio de la invasión rusa, grabó un discurso donde cuestionó por qué algunos siguen debatiendo la severidad de las sanciones. He visto a políticos comportarse como si no tuvieran poder. Y he visto a no políticos que han hecho más en estos 50 días que algunos dirigentes que se atribuían el liderazgo. Zelensky dijo que en los últimos 50 días el enemigo ha intentado destruir el país y el pueblo ucraniano. El enemigo es Rusia. El presidente ucraniano también dijo que el mundo debe dejar de alimentar a este enemigo. ¿Y cómo alimenta a este enemigo? Comprando combustible, gas y petróleo a Rusia. Y es este dinero el que va directamente a pagar las facturas del ejército ruso. Zelensky pidió aún más armas para terminar la guerra lo antes posible. Otra información relevante. El Parlamento ucraniano aprobó en las últimas horas una ley que prohíbe las letras Z y V. Estas son las letras utilizadas por las tropas rusas en los territorios para marcar cada una de las casas ocupadas, registradas o destruidas. Sergio Ferreira de Almeida, en Kiev, Ucrania, para Euronews. Así ha quedado el centro histórico de Mariúpol tras casi 2 meses de encarnizados combates y continuos bombardeos. A pesar del evidente peligro, algunos ciudadanos siguen saliendo a la calle para recoger ramas con las que hacer fuego y poder así calentarse o cocinar. Los cuerpos de aquellos que murieron, por su parte, permanecen en las calles. Pero no solo Mariúpol. En Popasna, al sureste, cerca de Lugansk, el ejército ucraniano y algunos civiles resisten igualmente a la ofensiva rusa. Sus ciudadanos han decidido permanecer en su lugar, conscientes del constante peligro mortal que supone no marcharse, pero incapaces de dejar atrás todo lo que han construido, todo lo que tienen y todo lo que, en definitiva, son. Envié a mis hijos lejos y mi esposa y yo nos quedamos en el sótano, cuenta Vasily. No quiero irme. ¿Quién necesita esto a esta edad? La gente se va a Dnipro o a otros lugares. No es la solución. Es mejor quedarse en el mismo sitio y que pase lo que tenga que pasar.
Hay suficiente comida, así que eso es todo. En efecto, otros muchos han decidido huir a ciudades bajo control ucraniano, como es el caso de Dnipro. Aquí hay muchos niños que están hospitalizados, entre ellos varios huérfanos a causa de una guerra que, sin siquiera entenderla, ya ha marcado sus vidas para siempre. En lugares recientemente liberados como Brovary o Chernigov, ambas al norte de Kiev, la limpieza continúa. Aquí, el 70% de las infraestructuras están en estado de deterioro. Con la marcha de las tropas rusas, toca buscar en cada rincón los peligros que éstas han dejado atrás y volver a levantar unas ciudades que hace unas semanas eran como cualquier otra y que de ahora en adelante nunca serán las mismas. No es una palabra cualquiera y es por eso que al ser mencionada ha generado un importante y siempre delicado debate. ¿Está Rusia cometiendo un genocidio sobre el pueblo ucraniano? Algunos, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguran que sí, mientras que otros, como Emmanuel Macron, optan por ser más prudentes y recuerdan que no se trata de un concepto que pueda ser usado a la ligera, sin investigaciones exhaustivas y pruebas irrefutables. Un genocidio es algo muy difícil de probar. La palabra genocidio tiene un significado, recordaba Macron. Necesita ser calificada por los juristas, no por los políticos. El genocidio es muy difícil de probar porque hay que demostrar la intención específica, aclaraba por su parte para Euronews la experta en derechos humanos, Jisoo Nia. Cuando el presidente Biden dijo que se estaba cometiendo un genocidio en Ucrania, fueron palabras con mucha fuerza como declaración política y que ciertamente reflejan algunas de las tendencias e informes preocupantes que llegan desde Ucrania. Pero no creo que estén basadas en ninguna confirmación oficial que haya llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos. De hecho, la Corte Penal Internacional se muestra también prudente al respecto y tan solo habla por el momento de indicios de crímenes. Como dije cuando presenté los documentos ante el tribunal el 2 de marzo, tenemos indicios razonables de que se han cometido crímenes dentro de la jurisdicción de este tribunal, decía el fiscal jefe de la CPI. Desde el gobierno ucraniano confían por su parte en que a medida que consigan liberar más territorio de las manos rusas, irán saliendo a la luz más crímenes. Desde Moscú se acusa por su parte a la justicia internacional de estar siendo parcial y a los ucranianos de estar matando a civiles. En un duro golpe para el ejército ruso, el Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se ha hundido tras haber recibido graves daños, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Mientras Ucrania defiende haberlo atacado, Rusia lo niega. El crucero misilístico estaba siendo remolcado en condiciones de tormenta y en medio de un mar agitado el barco se terminó hundiendo, dijo el departamento militar. Esta foto de satélite tomada por Maxar lo mostraba hace unos días en el puerto de Sebastopol. El crucero de misiles Moskva era un buque de mando altamente simbólico que había participado en casi todas las guerras que Rusia ha librado en lo que va del siglo. Albergaba un poderoso arsenal capaz de mantener a raya a sus enemigos. Estaba armado con sofisticados misiles antibuque, misiles mar-aire de corto y largo alcance, así como torpedos, lanzacohetes y cañones. Diseñado en los últimos años de la era soviética, había sido reformado recientemente y contaba con una tripulación de hasta 680 hombres. En 2008 tuvo un papel clave en la breve guerra de Georgia y años más tarde fue desplegado en el mar Mediterráneo Oriental para proporcionar defensa antiaérea a la base rusa de Hamaimim durante la guerra de Siria. En la guerra de Ucrania se hizo viral un intercambio de radio entre el mando del barco y los guardias fronterizos ucranianos desplegados en la pequeña isla de las Serpientes. Tras recibir un ultimátum, los guardias rehusaron rendirse. El Moskva bombardeó la isla y los capturaron. Situada a unos cientos de kilómetros de la península de Crimea, la base aérea Mikhail Kogalnichanu es un punto caliente para la OTAN. 6 aviones Typhoon y más de 200 soldados británicos llegaron aquí para apoyar las misiones de policía aérea de los pilotos rumanos. Así que obviamente se trata de una mayor presencia en el Mar Negro basada en lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Entonces estamos aquí para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN y a nuestros amigos rumanos de que nos tomamos nuestros compromisos en serio. Y estamos aquí para actuar proporcionalmente de forma disuasoria ante cualquier actividad creciente en la región del Mar Negro. El centro de la OTAN en Torrejón, España, alerta a los pilotos cuando un avión no identificado se acerca al espacio aéreo de la alianza. Los rumanos y los británicos deben despegar en 15 minutos.
Una vez que estás en el aire, se trata en gran medida de utilizar el radar y los sensores a bordo para rastrear una posible aeronave, para acercarse a la aeronave si fuera necesario y potencialmente ponerse en contacto y animarle a no acercarse al espacio aéreo de la OTAN. Estamos bastante ocupados estos días, tanto en misiones de policía aérea como en misiones de patrulla de combate. Estamos haciendo estas misiones casi todos los días junto con toda la alianza presente aquí en Rumanía. Actualmente el espacio aéreo rumano está defendido por unos 60 aviones MiG-21 Lancer, F-16 y Eurofighter Typhoon de Rumanía, Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña. Los pilotos británicos no están por primera vez en misión en Rumanía. Esta es la cuarta rotación desde 2017. Normalmente se quedan aquí 4 meses en cada rotación. Adelin Petrișor, Euronews Romania. Al menos 150 heridos y cientos de detenidos en los violentos enfrentamientos de este viernes entre manifestantes palestinos y policía israelí en la explanada de las mezquitas, en Jerusalén Este ocupado. Según informaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, los disturbios habrían sido iniciados por decenas de encapuchados que aparecieron en el lugar con banderas de la Autoridad Nacional Palestina y de Hamás y que empezaron a lanzar piedras y fuegos de artificio dentro de la famosa explanada. El director de la mezquita de Al-Aqsa, Omar Al-Kiswani, condenaba a su vez cómo los agentes habrían entrado en la misma, interrumpiendo el rezo de los fieles y disparando balas de goma y granadas aturdidoras, como recogerían algunos vídeos grabados por testigos. Al-Kiswani aseguraba que con este acto Israel ha cruzado una línea roja. Los enfrentamientos se producen en un momento especialmente delicado, ya que este año el Ramadán coincide con la Pascua judía y la Semana Santa cristiana. A lo largo de esta semana han tenido lugar numerosas redadas israelíes en Cisjordania ocupada. En esta zona, 7 palestinos han muerto en los choques de los últimos 2 días, el último de ellos un joven de 17 años. Reino Unido trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Es el polémico plan de Boris Johnson para combatir la inmigración ilegal que no ha dejado de crecer desde que el país abandonó la Unión Europea. Solo el año pasado más de 28.000 personas cruzaron ilegalmente el canal. El gobierno de Johnson ha anunciado varias medidas para desmantelar las redes de tráfico de personas, como que la Marina patrulle la costa británica. Cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, podrán ser ahora reubicados en Ruanda. Esta ha sido su medida más polémica, consistente en trasladar a hombres solos y hacerlos esperar allí mientras se tramita su solicitud de asilo. Ruanda es uno de los países de mayor crecimiento económico de África, pero preocupa el respeto a los derechos humanos. La medida llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud lamentara que haya refugiados de primera y segunda clase. No sé si el mundo presta realmente la misma atención a las vidas blancas y negras, dijo el director general de la OMS. Reconoce que toda la atención que se está dedicando a Ucrania es muy importante y repercute en todo el mundo, pero lamenta que ni siquiera una fracción de esa solidaridad se está prestando a Tigray, Yemen, Afganistán, Siria y otras zonas en conflicto. El mundo, dice, no está tratando a la raza humana de la misma manera. La frontera entre Estados Unidos y México podría terminar con el bloqueo de camiones que desde la semana pasada ocasiona retrasos y pérdidas de hasta $8 millones diarios. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que busca este año renovar su mandato, impuso controles al transporte de carga con la intención de detener indocumentados. Tras afrontar duras críticas por el impacto económico, Abbott ha firmado un acuerdo con el Estado mexicano de Nuevo León y se vislumbran otros acuerdos similares para los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Chihuahua está haciendo algo más que hablar del tema y ha presentado un plan para hacer frente a la inmigración ilegal desde Chihuahua hasta Texas. Como resultado, el efecto será que el puente entre Chihuahua y Texas volverá a la normalidad inmediatamente, dijo el gobernador de Texas. Estamos invirtiendo más de $200 millones en tecnología punta para la seguridad en nuestras fronteras y en nuestro intercambio comercial entre Texas y Chihuahua, explicó por su lado María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua.
En principio, el tráfico en los cruces fronterizos debería agilizarse en las próximas horas, tras la retención en los últimos días de hasta un 60% del tráfico comercial binacional que afectó a las industrias de ensamblaje, automotriz, de tecnología y bienes perecederos. Texas y México comparten casi 2.000 kilómetros de frontera común que se unen por 28 puentes y cruces fronterizos. Tras 4 días de intensas protestas, finaliza la huelga de transportistas de cereales y derivados que había paralizado las exportaciones de alimentos en Argentina. Los transportistas de grano levantaron el paro tras acordar con las entidades rurales y los acopiadores una nueva tarifa de referencia. A partir de ahora cobrarán un 20% más por el transporte con respecto a febrero. Ariel Juárez, uno de los representantes de la Federación de Transportadores Argentinos, justificaba el paro de los camiones debido al alto coste del combustible. Con este costo nos vemos obligados a estar parados porque no podemos trabajar más, no nos podemos mover, no alcanzamos a sustentar todo el gasto que conlleva un transporte. En febrero, la tarifa de referencia estaba en 2.047 pesos argentinos, es decir, alrededor de unos 16 euros por tonelada para una distancia de 151 kilómetros. Ahora la tarifa ronda los 2.500 pesos, el equivalente a 20 euros. Tras la reunión, ambas partes anunciaron que mantendrán las conversaciones para tener en cuenta futuros aumentos del precio del combustible. La guerra abierta decretada por el gobierno de El Salvador contra las siempre peligrosas pandillas ha convertido a la policía de este país en una máquina imparable de detenciones. Hasta el punto que desde el sindicato policial denuncian cómo los agentes se ven obligados a cumplir con unas cuotas diarias de arrestos que en ocasiones les llevan a apresar incluso a personas que nada tienen que ver con las pandillas. Nosotros tenemos información que el total de detenidos después de estos 30 días tiene que llegar a 20.000. Ese es el parámetro que han establecido las autoridades gubernamentales. La lucha contra las pandillas se intensificó a finales del pasado mes de marzo, después de que murieran asesinadas en un solo día 62 personas como consecuencia de las rivalidades entre estos grupos. El presidente Nayib Bukele decretaba entonces un estado de excepción que permitía a la policía realizar detenciones sin explicaciones y pudiendo retener a los sospechosos durante 15 días sin cargos. El resultado, más de 10.000 detenidos y barrios, en efecto, más tranquilos. Y que en muchos lugares pues la gente agradece que se les haya limpiado la colonia, que se les haya limpiado el barrio, porque ya no aguantaban a estos sujetos, cobrándoles extorsión todos los días, robándoles, llevándose a sus hijas jóvenes para violarlas o para convertirlas en mujeres de la pandilla. El estado de excepción no ha dejado de ser polémico también por otras cuestiones, como la prohibición a la prensa de difundir mensajes de las maras, con penas en caso de hacerlo de entre 10 a 15 años de prisión y que han originado un sinfín de condenas, entre ellas las del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que lamentaba la censura que sufren los medios en el país centroamericano. Irina, enfermera del campus biomédico de Roma, es ucraniana y junto a su compañera Albina, una estudiante rusa, ha querido dejar testimonio de su repudio a la invasión de Moscú. El Papa Francisco les pidió que llevaran la cruz en el Vía Crucis del Viernes Santo. Desde hace días estoy angustiada por mis seres queridos. Tengo a mi madre, que actualmente está en Ucrania. Mi familia, mi padre y mis hermanos están en Rusia. Parientes, primos, muchos amigos, los siento todos los días igual. Y trato de apoyarlos y ayudarlos en lo que puedo. En este momento tan difícil y vergonzoso para la humanidad, quiero decir que soy rusa. Y quiero a Ucrania. Han intentado poner a los dos países en contra. Hasta el día de hoy nadie puede creer que esto haya sido posible, iniciar esta situación sin pensar en la gente.
pensiero per le persone. Para el pueblo ucraniano, que no quiere dejar sus hogares, pero en este momento se ven obligados. Le proprie case, però in questo momento sono obbligati. No importa si eres palestino, israelí, ucraniano o ruso. No es justo que los niños en el siglo XXI tengan que esconderse en sótanos y vivir en búnkeres. Soy rusa y estoy en contra de la guerra. La elección del Papa Francisco de dar protagonismo a las dos ha despertado las iras del embajador ucraniano ante la Santa Sede y del arzobispo mayor de Kiev. Este último indica que la propuesta es incluso ofensiva y que no tienen en cuenta el contexto de la invasión militar. El Vaticano no ha querido dar una respuesta pública. Así cerramos la semana. Gracias por seguir la información con Euronews. Nos quedamos en directo en nuestros boletines en televisión y en las plataformas digitales. Les dejamos ya con un no comment. Es Viernes Santo y ya se puede disfrutar del buen tiempo en festivales de Pascua como este de Viena, que viene a recuperarse después de 2 años de pandemia. Buen fin de semana. Das wäre auch eine Möglichkeit, wir haben auch Gäste gesprochen. Irgendwas mit Salat gibt's auch. Ja, das ist also was Leichteres. Ja.